Hola, muy buenas tardes a todas y todos, que espero que estén muy bien y otra semana más de Museos en Cuarentena, acá por Museo de los Museos, en este espacio de colaboración que se ha transformado ya en un clásico de la pandemia, así que espero que esta semana también podamos establecer un diálogo muy abierto, fraternal, con amigas y amigos de Iberoamérica que ya se están conectando a nuestra transmisión del día de hoy. Y como todas las semanas tenemos en este caso, un invitado que hace mucho tiempo quería que estuviera acá, así que lo voy a presentar y lo tenemos a continuación junto a nosotros. Buenas tardes, Germán Paley. Buenas tardes, en este caso también aplica a México. Sí, así es. ¿Cómo estás, Esteban? Muchas gracias por invitarme a este espacio, ciberespacio, casi una suerte de diván terapéutico para nuestro presente como trabajadores profesionales de museos. Así es, y un diván que utilizo, de hecho, para mí es tal cual como tú mencionas, es un diván también como que parto por mí, pero es como compartido, la verdad. Así que me parece que coincidimos con el análisis del espacio también en lo que se ha ido transformando. Germán, antes de presentarte también y comenzar la conversación, quería que nos conectáramos a Instagram para también en esa plataforma poder vincularnos con allí nuestros Ahí te amigos, ¿no? sigo entonces. Esta es la parte de Claro, de las los nuevos estreses. es interesante, igual como que sirve, ahora me he dado cuenta que sirve para romper un poco el hielo previo, porque independientemente de que uno, imagínate, esta es la transmisión 23, igual como que te da Además de que te has vuelto un ingeniero ya casi de las telecomunicaciones, entonces es increíble. casera, claro. Sí. Yo era bastante tecnofóbico, pero bueno, estos tiempos son esos aprendizajes nuevos que hay que asumir. Claro, de alguna otra forma, y bueno, hay que tomárselo de la mejor manera y aprovecharlo y que tampoco sean una obsesión ni tampoco nos consuman del todo. Yo, bueno, lo digo, en realidad estoy dando remedios para la enfermedad y la verdad es que estoy Yo, extremadamente sumido en la tecnología en estos momentos. sumiamos, pero no sumisas, nunca. Ya, estamos esperando que se conecte Germán y comenzamos también la Ahora, transmisión. no te veo en el Instagram. ¿Tú ya estás conectando? Estoy conectado, solo falta que ingreses a la transmisión y te De mande la Instagram, a invitación. ver. Estoy esperando, a ver. No me aparece. A ver si ahí está. A ver, Vale. era el colmo todavía si no aparecía. Enviar, Ahí está Germán, perfecto. enviar. Y déjame ver si... Segundo, la cámara está... A ver, ahora vemos... Porque siempre me pasa un poco eso de de la hecho, a cámara. mí me pasa lo del audio, Ahí así va. que es muy probable que aparezca el audio. Ahora vamos a quedar con el audio de retorno de Instagram. Está funcionando entonces. Perfecto, de hecho yo te escucho muy bien y me quedo, insisto, con el retorno de Instagram. Así que perfecto, estamos A nivel luz listos estoy... Espera, y comenzamos. voy a prender la luz así... Un Toma segundo. de todo el tiempo que quieras, Germán. Aquí estamos en mucha confianza, así que, bueno, le doy la bienvenida también a quienes se están conectando desde Ahí Instagram. va. Estamos con Germán Paley, a quien voy a presentar en este preciso momento. Esto es una formalidad que yo sé que quizás te pueden, bueno, en realidad es necesario, es una formalidad necesaria para un poco, sobre todo, contarle a la gente cuál es tu trabajo y tu aproximación al mundo de los museos específicamente. Así Dale. que voy con eso. Entonces, Germán Paley es argentino en primer lugar y en este momento está en México. Después le vamos a Sí. preguntar de cómo y por qué llegó, llegó a México, en qué está. Pero es museólogo social, arte educador y traductor. A su vez es agitador cultural. Ese término me encanta y también vamos a profundizar en aquello. En el 2016 crea el área de comunidades del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y a través del el Museo Humano desarrolla programas de participación para, con y por las personas mayores.
personas con discapacidad o con problemáticas de salud mental y también por población vulnerada. Desde el 2019 reside en Ciudad de México, donde genera y colabora en proyectos pedagógicos alrededor de la dimensión del museo y la gestión cultural inclusiva en clave comunitaria. Ha desarrollado acciones en el MUAC, Museo Aramayo, Museo Nacional de Arte, el Programa de Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Museo UNAM, hoy, entre otras instituciones. Así te hemos visto, pese a que dices que efectivamente tenías tecnología, ahora a raíz de lo mismo estaba presente en todas esas plataformas. Así que eso, Germán, luego de haberte dado como esta presentación más formal, por así decirlo, quería... Dale. Vayamos a lo que nos gusta, lo informal. Exactamente, vamos a lo informal y partimos desde luego como todas las semanas preguntando por la persona Germán Paley, cómo ha estado viviendo esta pandemia. Ya ha pasado muchísimo tiempo en México. Ustedes están en un proceso de desconfinamiento, creo ya hace un par de semanas, sino un mes. Cuéntanos un poco de tu experiencia, porque acá en Chile, por nuestra parte, estamos hace poquito, al menos en Santiago, en ese plano. Así que, bueno, infórmanos, contextualízanos un poco de cómo viviste la pandemia y ese tiempo más de encierro específicamente. Y obviamente también cómo se ha dado este momento de el volver a la calle, a volver a reencontrarse, desde luego con estas normas tan odiosas, pero que son extremadamente necesarias por términos de salud. De cuidado, sí. Bueno, a ver, de la pandemia tendríamos que hacer 6 de estos encuentros porque me parece que es un tema que da que hablar y que está en proceso de, o sea, creo que me parece que si lo tomáramos como una obra, como un proceso histórico, como una unidad a explorar científicamente, es maravilloso porque nadie tiene la certeza de nada y eso a la hora de poner en práctica la práctica educativa, creo que la educación justamente se trata de eso, o sea, horizontalizar y que nos encontremos todos, pensar la educación como un encuentro entre personas y poder poner en suspenso los poderes. Creo que la pandemia en su momento puso en suspenso el mundo y en ese suspenso todos tratamos de surfear una ola, muchos nos ahogamos por momentos, muchos dijimos, creo que estoy en la cresta y al día siguiente o a la hora siguiente nos hundíamos, o sea, creo que al menos a mí hay algo que al principio empecé y es más, acuñé un término, tú sabes que me gustan mucho las palabras, entonces acuñé el término que todavía no se lo vendí a la OMS, pero estoy ahí, que es la OEP, que es la oscilación emocional pandémica. Entonces, la oscilación emocional pandémica es este estado en donde, digo, me considero un ser sensible, pero creo que incluso las personas más resistentes o más duras, con la pandemia se encontraron con ese suspenso del mundo y de pronto dijeron, bueno, ¿qué estoy haciendo en mí? Empezó como una nueva ontología o casi una nueva existencia filosófica, decir, ¿qué es mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Eso a nivel personal, a nivel institucional, a nivel gobiernos. Y eso también reflejó también cómo cada país, cada ciudad se manifestó en relación a eso. ¿Qué posturas tomó de cuidado? ¿Qué valoró o no? Y a su vez, ¿cuál es su visión de mundo? Entonces, de vuelta, creo que la oscilación emocional pandémica es algo que fui descubriendo y que sigue siendo un aprendizaje, y por eso cuando hablo de sentir museo, yo no te prometo un PowerPoint hoy, pero te prometo Power, eso sí. Pienso la dimensión del conocimiento y de la institución museo justamente desde lo afectivo. Entonces es abrirnos a las emociones, a los sentires, o sea, cómo poder empezar a construir desde los afectos. O sea, hay una corriente museal, museológica, que es la museología de los afectos, la museología afectiva. Está la pedagogía empática, ¿no? O sea, cómo poder empezar a romper los modos tradicionales del museo o de las instituciones culturales a partir de poder proponer otros tipos de enlace, otros tipos de entendimiento entre las personas e incluso otros objetivos, si los hubiera, porque creo que también
romper con esa idea, con las formas dadas o heredadas. Por ejemplo, la visita guiada, a mí me encanta revisitar la visita 1000 veces y pensar cuántas visitas puede haber y modos de visita, ¿no? En ese cuestionamiento de lo dado y poder abrirnos a nuevos modos, empiezan a aparecer otras formas que muchas veces no son ni los enunciados, ni los tiempos, ni las lógicas, ni la burocracia, ni los métodos de la institución, y a partir de una museología más alterna, más hereje, más que se subleva a esos órdenes institucionales, empiezan a aparecer otras formas, incluso otros tiempos y procesos de vinculación. Y parte de mi trabajo, de investigación, por así decirlo, tuvo que ver con poner en jaque esos modos más rígidos, por así decirlo, o más tradicionales, y empezar a explorar con otros. Obviamente que con la pandemia se nos puso en jaque el mundo, entonces esas prácticas que a su vez planteaban salir del museo, que cuando entraran los visitantes, que en realidad mi idea era que jueguen de local, ¿no? Usando la metáfora más deportiva, ¿no? O sea, cómo correrse ese lugar del guía protagonista y empezar a ser facilitador de experiencias, de conocimiento y de sentimiento. Bueno, ahí lo que sucedió con esta pandemia es que ahora me pregunto, ¿qué va a pasar? Porque, como tú me habías dicho, o al menos para terminar de responder la pregunta, es, bueno, ¿cómo se está viviendo el desconfinamiento, no? O sea, creo que cuando todo esto arrancó, había una incertidumbre, pero todos teníamos cierta esperanza de que en 2 meses, y el tiempo se empezó a alargar, y las emociones empezaron a vibrar rarísima. Pero hay países que, bueno, en mi país natal, en Argentina, recién ahora, después de 6 meses, en Chile creo que también, en Colombia, os digo, porque también parte de este confinamiento me sirvió para mis redes afectivas con personas de museos de todo el mundo, estar ahí y qué están haciendo, cómo la viven, qué pasa. Pero bueno, en el caso de México, ahora hay hace un par de semanas ciertos museos que están volviendo a abrir. Y hoy, digo, pensando en la charla que íbamos a tener, viste como ahí pensé que desconfinamiento, si le sacas una letra, es desconfiamiento. Y creo que, o sea, desconfinar puede ser desconfiar. O sea, ¿cómo vamos a empezar a vivir de vuelta entre todes en la vía pública, en un museo, en el cine, en la calle, en una plaza, ¿no? O sea, ¿cómo en ese desconfinamiento puede haber en el otro una desconfianza total? Hoy hablaba con una colega en un grupo que vamos a dar un curso de accesibilidad en la Dirección Nacional de Museos en Argentina. Estábamos hablando, bueno, ¿qué es generar accesibilidad hoy en día, ¿no? Y una colega dijo, bueno, lo que pasa es que ahora el otro es como un posible portador de desgracia. Entonces, ¿cómo construir nosotros cuando ahora los otros son amenaza o son potencial peligro de contagio, ¿no? Y eso para quienes trabajamos en la educación y en el vínculo con las personas es atroz. A mí justamente, si parte de mi sentir, muchas veces me extraño el museo y por momentos me resulta tan extraño y en ese extrañamiento ando. Sí, me parece súper como potente lo que estás diciendo, Germán, sobre todo este concepto acuñado de la afinación emocional pandémica, puesto que creo que es una experiencia que todos, de alguna u otra manera, hasta el día de hoy, desconfinándose, igual estamos sintiendo y además yo considero que seguimos en el mismo contexto de incertidumbre. Y como tú bien dijiste al final, también desconfianza, que es muy extraño porque al menos a mí me pasa con el tema de los museos y lo reflexiono mientras estabas conversándolo. Si finalmente los museos en el pasado, en esta como normalidad que se desarrollaban, en algún momento le generaban confianza a las personas. Lo pensaba porque, no sé, en el contexto como de la confianza de
ganar confianza o de recuperar una confianza, la verdad es que, insisto, o sea, hay ciertos espacios museales que de alguna otra manera tampoco proyectaron o eh, establecieron una relación o un vínculo afectivo que es fundamental para esa sensación de confianza. Por ahí porque el En el vínculo fondo, que proyectaban era el efectivo, no el afectivo. Era más el cash clean caja. exactamente, y es por ello que te pregunto, o sea, ahora pensando de que debería existir, o bien, hay dos opciones, uno de estos espacios museales que sí, efectivamente, como tú bien dices, tienen una prioridad social, donde hay un interés real de conectarse con las personas, de establecer estas redes, incluso comprometerse con soluciones a problemáticas sociales, a estos otros que lo monetizan todo y que nunca les interesó más que ir sumando con el contador de público, eh, cuántas personas van ingresando a sus salas, etcétera, pero no hay una mayor vinculación. Sí, Entonces, y la pregunta, no está ahora binario. dándole una vuelta a ese tema, o pregunta abierta, en realidad, ¿qué te parece al respecto? ¿Cómo hoy en día esos museos deberían volver a este nuevo contexto, a reabrir, a ganar confianza, cuando, insisto, nunca quizás en algunos casos la generaron frente al público? Mira qué suspiro. Y pienso, creo que es un desafío y es una postura, te diría, ideológica. Es hacia dónde se orienta el museo. O sea, tradicionalmente el museo, ¿no? Tiene su función de preservar, cuidar, transmitir, y eso se orienta en las colecciones, se orienta hacia adentro, es casi un ombligo, pero no sé, a mí me parece que hay que remover esa pelusa y poder pensar en la complejidad de las organizaciones, porque vos antes hablabas de un museo versus otro tipo de museo, y yo creo que hay museos que aún dentro de su propia complejidad organizacional, eh, tiene áreas que bregan por una misión o visión y otras que pugnan por un compromiso más social. Eso sucede incluso en esas complejidades. Pero si me preguntas, tomando o estereotipando cómo transformar el museo tradicional y cómo volverlo un museo más sensible y empático, un museo que se sensibilice, un museo que en vez de focalizar solo en conexiones, piense en conexiones. Digo, para mí ahí empieza a abrirse el juego a otras gramáticas, a otras formas de posibilidad. Ahí es cuando yo creo que el museo es un espacio justamente de posibilidad. ¿Y qué posibilita? Digo, o sea, puede posibilitar el bienestar, el cuidado, el diálogo, el entendimiento mutuo, incluso discrepar, habitarlo. O sea, cómo dejar de tener visitantes y que sean habitantes, que jueguen de local, que se apropien, que co-creen, que tengan su propia muestra, más allá de las lógicas, muchas veces, por ejemplo, en un museo de arte, del mercado del arte y el credencialismo de los artistas. Entonces, ¿cómo, digo, me pregunto si todos los museos de arte tienen salas de arte comunitario, donde la comunidad puede exponer, puede mostrar, y muchas veces ahí caemos en los museos, ¿no? O sea, son los egos, las figuras de los museos, y es un juego de poder también. Entonces me parece que transformar las relaciones de poder del museo tradicional es un desafío que nos arroja también al sistema en el que están inmersos los museos, o sea, porque no vamos a ser necios, o sea, hay un sistema neoliberal, capitalista, que muchas veces dentro de los museos hay órbitas que se rigen más, digo, con un cuenta ganado, con el valor de las entradas, con las experiencias pagas, y yo soy más utópico quizás, o más fantaseo que el museo, en realidad, su misión es trabajar desde la imaginación política,
desde el afectar, ¿no? O sea, cómo podemos afectar la realidad, incluso el puertas adentro del museo, y a su vez que sea también un espacio de convivencia y de existencia. O sea, cuando empecé a trabajar el concepto de comunidad, porque digo, ¿qué es comunidad? ¿Es algo que está afuera? ¿O tres personas que estén caminando por el museo a partir de una dinámica pedagógica, educativa, pueden transformarse en una comunidad, aunque sea efímera, y compartir ideas, visiones? Y no estoy hablando de la visita guiada, ¿no? Donde una voz recorre y muestra e incluso explica, sino potenciar y habilitar a esas personas para que su subjetividad estalle dentro del museo, o que el museo estalle fuera de sí mismo. Y ahí es cuando empecé a vincularme con hospitales, centros de día, residencias geriátricas, hogar de ancianos le dicen aquí en México, ¿no? Pero, o incluso con villas, ¿no? O sea, poder trabajar y ya no con una idea de cultura casi benefactora de desde el museo vamos a llevar la cultura, sino, por ejemplo, cuando hacíamos visitas con grupos de la Villa 31, la Villa 15, la 11-14, con Ayelén, mi compañera, lo que de algún modo fuimos entendiendo es que tenía que emerger la cultura villera en el museo y que un cuadro abstracto en blancos y negros de Kemble podía representar para esas personas la violencia policial y hablar de eso. Y ya no era caer en el discurso curatorial o curatorializante de un saber que ellos no tienen y que hay que transmitir e incluso imponer para que el museo tenga sentido. Y ahí el sentir museo cobra múltiples sentidos, porque ya no es lo que el museo debe, ¿no? O sea, ya la función social es otra, ya no es solo transmisión, ya es conexión, ya es explosión, es detonar en conjunto. Incluso ahí, cuando empezamos, por ejemplo, a trabajar temas de discapacidad o de salud mental, ante todo lo que nos vino al cuerpo fue el miedo. ¿Qué sabemos? Y la propia ignorancia. No teníamos idea, pero teníamos las ganas y a partir de ahí empezamos a vincularnos con profesionales, a hacer redes. Es un poco poder empezar a correrse de lo que se espera del museo y de los trabajadores de educación dentro de un museo, como meros traductores de guiones curatoriales, y poder incluso sufrir un poco de amnesia y olvidarse que es un museo para inventarlo día a día con otros. Sí, hoy Germán, en ese sentido, según entendemos también, como, y sobre todo alguna tipología de museos que está más vinculado a la academia, sobre todo a la ciencia, donde el espacio del sentir no es tan aprovechado, porque como dices tú, claro, se genera, o sea, desde esta perspectiva que tú planteas o entiendes o sientes en el museo, eh, se abre un abanico enorme de posibilidades de poder conocer también, pero desde otra óptica, no solo o exclusivamente de lo racional, sino que también desde lo afectivo. Es por ello que también te pregunto, me gustaría saber tu opinión respecto sobre cómo estos espacios, sobre todo los que te mencionaba, que tienen un carácter mucho más academicista, que tienden hacia la racionalización de sus prácticas, principalmente museos de ciencia, y también los mismos museos de arte, sobre todo de bellas artes, que terminan siendo como estos grandes museos nacionales, como típicas, como que son el fiel reflejo de la museología Sí. tradicional. ¿De qué manera pueden también generar una transformación interna, pero también externa? Porque ahí pasamos a lo que tú también comentabas, muchas personas buscan o van en búsqueda de lo conocido. Quieren ir a la segura, por así decirlo, y van y esperan de que estos espacios los reciba con la típica o el típico formato de la visita guiada, que ya lo conversamos el otro día. No, o sea, no pasa nada, es un formato, pero hay un montón de posibilidades más con las cuales poder conocer
distintos ámbitos de la cultura, ciencia, arte, historia, entre otras cosas. ¿Cómo los museos entonces, o los museólogas, podemos, de alguna u otra manera, eh, generar espacios para que las personas puedan sentir y además crecer esos sentimientos en el museo? Porque también pasa mucho eso, que los museos coartan a las personas de la voz, pueden sentir, pueden vivir esa experiencia, pero no los invitan a expresarla. Sí, mira, me parece que, a ver, tanto para decir, creo que cierta dinámica pedagógica de la visita guiada tradicional, suponiendo que hay un o una guía que posee un saber que transmite y habla y las personas callan, escuchan y en algún momento tienen la suerte de que les pregunten algo para participar, pero esa pregunta es un simulacro porque después es un pie para seguir con el guión. Muchas Y veces... para que la respuesta sea la misma, la que está ya ensayada. Que le vería muy bien, felicitado, pero bueno, ¿cómo podemos abrirnos de esas lógicas, no? Y yo no sé si es una cuestión disciplinar. A veces me pregunto si yo pude permitirme esto porque se trató de un museo de arte y con expresiones más contemporáneas, pero me parece que de vuelta es una cuestión de manejo de poder y de construcción de lógicas pedagógicas o de vinculación humana. La razón y la vista en esa lógica cartesiana nos rigen hoy en día. Es ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces, si no vemos el Museo de Arte o el uso racional y los museos más tradicionales tienen, o sea, en épocas de distanciamiento ya venían practicando el distanciamiento crítico, que de algún modo en esa lógica, cuando yo lo empecé en mis propias visitas a abrir, a querer romper, a hacer crujir con, bueno, hablemos, ¿qué ves acá en un cuadro, por ejemplo, en una escultura? ¿Qué ves? Una pregunta tan simple que conecta, bueno, con la mirada, o qué te pasa, qué sentís, qué es para vos, qué imaginás, con qué lo asociás. Muchas veces, cuando a los visitantes, de algún modo amaestrados en esa lógica tradicional, la respuesta es no sé, no estudié, yo no sé de eso, vengo acá a aprender. Entonces, sí hay un dispositivo museo que domestica al visitante, pero también hay un montón de visitantes que buscan otras experiencias y yo no digo es uno o el otro, justamente que convivan, pero no cerrar la exploración, que para mí todo museo, su rol principal es educativo. O sea, su vitalidad es educativa. Y no lo digo educativo como un centro de saber a transmitir. Justamente en realidad es un centro educativo porque es un modelo o es un espacio para poder pensar distintos modos de vivir, de habitar el mundo, de imaginar. Me pregunto cuál era la verdad de un museo, si existieran, antes del giro copernicano, y después del giro copernicano se cayó esa verdad, entonces entonces creo que también estamos en un momento donde los sentidos actuales están de algún modo siendo hackeados. Entonces creo que también podemos aprovechar con otras lógicas y otras dinámicas más empáticas, están las pedagogías invisibles, ¿no? O sea, con otras vertientes del hacer dentro del museo y a su vez, justamente como muchas veces el educativo dentro de los museos, lógica de construcción del discurso y reciben lo que tienen que transmitir después a los visitantes, aprovechar esa libertad que muchas veces se puede vivir como, uy, no, somos el último orejón del tarro para... En sala, o sea, en sala, y mira, ahora extraño, evoco esos momentos, pero son nuestros dominios, entonces ahí, justamente, construir comunidades con quienes vienen, nos visitan, están y se pueden apropiar, y a su vez cómo dar lugar, y a su vez esto, cómo sensibilizar, o cómo sensibilizarnos con, ¿no? O sea, horizontalizar. Es esa emancipación de la que habla el clásico Rancière, ¿no? O sea, cómo podemos
darnos cuenta que en este mundo, en esta selva de sentidos, somos todos traductoras, traductores, narradoras, narradores de nuestra experiencia. Y ahí es quizás posibilitar a través de preguntas detonadoras la sensibilización de esas personas e incluso la transformación, porque yo sí creo que la práctica pedagógica puede, en procesos en el tiempo, potenciar el ser. Digo, o sea, en un trabajo en el tiempo de más de 3 años con la residencia de personas mayores que está a la vuelta del museo, empezamos con la clásica visita y después fuimos transformándola, y después fueron meriendas, y después fueron talleres y visitas de artistas a la residencia. Y después de un tiempo, una de las señoras me dijo, el museo me salvó la vida, yo ahora me voy a dormir sin preocuparme, sin tener preocupaciones, pienso en obras de arte. Y es esa misma señora que después de 3 años, por su cuenta, abrió un taller de pintura en el comedor del museo para sus compañeras. Obviamente fuimos acompañándola con materiales y esas cosas, pero ahí ya no hay objetivos controlados, ahí perdimos el control como educadoras, educadores. Y es en ese vínculo que pudimos potenciar que una persona se encuentre, o encuentre saberes que tenía y que le hicieron creer que no sabía. Maravillosa experiencia, Germán, con respecto a ese trabajo. De hecho, yo te lo había comentado hace mucho tiempo y había conocido en ese proceso el trabajo que ustedes desarrollaban con la Yelena en el Museo de Arte en Buenos Aires. También me pareció admirable porque precisamente ese ambiente de una real participación y además de una real vinculación afectiva por parte, no solamente, también ahí el tema de nuestro trabajo, como definirnos como trabajadores, como el típico que uno gana, en algunos países le dicen facturar, es como ir a trabajar porque te paguen, y la misma dinámica como del capitalismo en el museo, pero en este caso no, porque hay una mayor vinculación afectiva y el museo no solamente se entiende con la lógica de la experiencia del aquí y ahora de una sola vez, sino por la masividad y por este nexo es mucho más profundo, más rico, que también permite una alimentación mutua entre los agentes participantes, que las personas mayores, imagínate, tenían comunidad muy potente que los museos no toman tanto en cuenta, es increíble, no hay mucho tiempo vinculado a las personas, así como las primeras infancias tampoco, son como sectores que de alguna manera, pero no sé, en el caso de los niños muy pequeños, todavía no están formados. En el caso de las los que no leen, no están formados, son las personas que dicen eso. Justamente, o sea, el tema en la vinculación comunitaria está en que son procesos de aprendizaje y muchas veces hay que lanzarse para aprender con esas mismas comunidades. O sea, mismo colectivos de personas con discapacidad o colectivos LGTBIQ, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empezar a abrir, a desnormalizar el museo? Ahora que estamos hablando de tanta normalidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos dejar de caer? Acá dice Sebastián, ¿qué pasa cuando los adultos mayores cuentan solo para llenar cifras? ¿Qué pasa cuando el museo usa cajas para, o sea, para tranquilizar su conciencia? Trabajamos la diversidad, tenemos una visita a la semana para personas mayores, tenemos 2 visitas para personas ciegas y pusimos braille, pero no todas las personas ciegas leen braille. Entonces, abordar el trabajo comunitario en realidad es generar un enlace de aprendizaje mutuo, porque ahí en realidad es el museo el que muchas veces no sabe y cree saber
y normaliza a esas subjetividades al punto de desconocerlas. Pero si nos embarcamos en procesos en el tiempo, donde le preguntamos o sea, podemos hacer conversatorios. Por ejemplo, hicimos un conversatorio con personas ciegas después de un recorrido por el museo para ver cuál fue su experiencia, qué necesitaban, qué creían. Ahí, obviamente, nos desasnaron, aprendimos. En realidad, percibimos a través de su experiencia. Y eso no quiere decir que una persona ciega no tenga mirada, ¿no? O sea, trabajamos desde su mirada. Entonces, cómo se percibe el mundo, cómo se construye el mundo, también para esas diversidades, me incluyo, te incluyo, o sea, en cómo poder hacer un museo más diverso a partir de esas experiencias, de esas subjetividades, en realidad lo que hace es desnormalizar el modo caja del museo, que es, bueno, el público, las visitas para público general. Sí, mi general. O sea, romper la estandarización, es como sí. También pensando en este mismo sistema económico, como la producción en serie, en este caso, entender con esa lógica a las personas, y de hecho a mí hace ya un tiempo he tratado, ¿no? Hay veces que uno lo tiene así como súper incorporado, pero es un defecto, creo yo, del lenguaje o de la reflexión, es hablar de los públicos, que es un tema súper también de la gestión cultural, sino que más bien hablar de las personas y entender las personas también, pese a que hay cierto, no sé, hablemos de las personas mayores, que es un grupo, pero se tiende todo a homogeneizar, es como que si en ese mismo grupo hay una diversidad pero tremenda de mirada, de vivencia. Es que ya no se trata de hablar de vejez, sino de vejeces. Y ahí hay todo un saber gerontológico que se da en la práctica y a su vez también se pueden organizar conversatorios, llamar especialistas. El tema es cómo ampliar la mirada. O sea, es increíble, pero el museo muchas veces se rige con el cuentaganado para contar personas, pero muchas veces tiene ese no sé cómo se le dice, que el ganado, los caballos tienen el tapaojo, entonces tiene una mirada muy sesgada de la potencialidad de ese patrimonio, porque como una gran referente en el tema, Silvia Alderocchi, dice, los visitantes son patrimonio del museo. Y a su vez cuestionar el patrimonio desde la museología social y nombrarlo como fratrimonio, que es ese vínculo más horizontal entre las cosas, las personas, las miradas, los sentidos, y que habla de una actualización permanente de sentidos. Ya no es una imposición de la historia y de una academia, que en realidad ahí empezamos ya a deconstruir el museo tradicional y ya deja de ser un museo de expertos, especialistas, una academia que tiene un discurso que hay que transmitir, y empieza a ser un museo por ahí más especial, no tan de especialista, pero más especial, donde hay múltiples dimensiones, donde por ahí puede haber menos teoría, pero más empatía. El otro día vi un graffiti así. Y dije, ¿y por qué no? ¿Por qué nos cuesta tanto pensar que un museo tiene que ser regido por la razón, por teorías y por verdades? ¿Por qué no podemos empezar a minar la verdad sin que eso signifique el fin del museo? Y ahí es cuando me pregunto, ¿cuántos museos caben en un museo? ¿Por qué tiene que haber un modo normal de museo? ¿Y por qué no podemos empezar a...? El tema es que, bueno, también ahí es compartir poder o poderes, porque ya otros empiezan a hablar, o sea... No sé, tengo un mosquito que me está zumbando, perdón, pero me desconcentra. ¿Quiere compartir la pantalla? Sí. Así que... Oye, Germán, mira, igual se nos está pasando se nos está pasando volando el tiempo, pero quería ahora llevarte otro plano también para saber
en lo específico y personal, ¿con qué proyectos estás ahora? Entiendo que también estás haciendo la gestión con una iniciativa del Instituto Mexicano Instituto de Mexicano de Procuraduría y Procuraduría y de Ahí o sea, era muy, o no por sea, promocionar no ni por mucho menos, promocionar ni mucho menos, pero está súper términos interesante en términos de la gestión de las personas que van a de la participar, gestión así de que las personas que van a cuéntanos, participar. Mira, Cuéntanos a todos un poco más estoy moviendo cuando los ánimos me lo permiten, ¿no? O sea, creo que también la pandemia nos pone en estados de ánimos muy particulares, pero bueno, cuando el ánimo se vuelve ánima y eso levanta el alma, ahí ando gestionando. Con el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración estoy generando un ciclo que es un programa de clases individuales, o sea, como yo lo llamo como snack al conocimiento, tener la posibilidad de ver qué está pensando una referente o un referente en cierto tema, y con esta primera edición del ciclo son 6 sesiones magistrales de una gran equipa de mujeres féminas argentinas pensadoras que vinculan el museo a temáticas muy particulares. Está la Chiqui González con va a dar una charla sobre museo encendido, imaginación al poder, y la verdad es que la Chiqui escucharla es un placer. Flor Langarica va a hablar de museos y redes, cómo gestionar lo colectivo en estos tiempos. El equipo de conservación textil va a hablar de la memoria del patrimonio, el textil como memoria del patrimonio, y después va a estar Susana Frigerio, Gaby Hernández, hablando de museos y salud mental, museos y autismo, y cierra Silvia Alderoqui con museos y escuelas, pero para pensar justamente desde el presente, porque también es ver qué anda sucediendo. Y si quieres sigo, también estoy colaborando, eso fue, la verdad que está siendo muy hermoso, con el MUAC, con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, con una convocatoria abierta. Para el ICOM es el año, el tema es inclusión en museos, inclusión y diversidad en museos. Entonces me invitaron para el 18 de mayo, que es el Día de los Museos, a realizar alguna acción, y justamente consecuente a mis ideas, lejos de querer ser una carita de un especialista hablando de inclusión o qué deberían hacer los museos, les propuse que pensemos con el equipo pedagógico del museo, con Miriam Barrón a la cabeza, que es la encargada del área de museología crítica, pensar alguna dinámica participativa, y lanzamos una convocatoria que se llama Manifiesta tu museo hacia un museo de todes, a partir de 3 preguntas, ¿no? ¿Qué es un museo accesible para vos? ¿Con quién construirías la diversidad? ¿Junto a quién? Y alguna otra que se me escapa, perdón. Pero a partir de 3 preguntas muy sencillas, lanzamos esa convocatoria y dijimos, bueno, que nos respondan 20, 30 personas, y recibimos más de 300 participaciones de de distintos sectores y estados de la República Mexicana, de Argentina, de Colombia, personas particulares, instituciones. Entonces, a partir de ese coro polifónico de 300 participaciones, lo que estamos haciendo es una síntesis de los ejes principales de ese manifiesto, y a mediados calculo que para el 20 y pico de septiembre ya lo estamos lanzando, y fue muy interesante porque fue muy recibido por los centros de acompañamiento a estudiantes con discapacidad. Entonces hubo muchas respuestas en torno al colectivo de personas con discapacidad, entre otros, ¿no? Pero fue muy interesante porque fue un libro abierto, ¿no? O sea, un libro humano abierto, ¿no? Pensar desde sus necesidades, sus deseos, o sea, tampoco para pensar la accesibilidad justamente como una acción benéfica, ¿no? O sea, cambiar de paradigma. Claro, como el asistencialismo. Sí, o sea, poder empezar a pensar la potencia y los derechos de las personas con discapacidad como un poder distinto
que eso a su vez nos fuerza a repensar nuestras propias prácticas y a transformarlas, a partir de reconocer que muchas cosas no sabemos y aprender a partir de ahí. Buenísimo. Mira, y ahora ya estamos casi casi en la hora y viene la clásica. En este caso, el formato volvemos a decir lo mismo, no va a ser tradicional, sino que más bien tratamos de generar participación con quienes están conectados. En el caso de Instagram, voy a tener que leer para la gente que está viendo por las otras plataformas y se enteren de qué va, pero voy a generar aquí, voy a leer una pregunta de Sebastián Santana. Gran colega. ¿Creen que los museos se preocupan por las comunidades y sus necesidades? Yo creo que, bueno, en parte Germán con esta práctica también está al menos dando un ritmo de lo que piensa al respecto, pero adelante Germán, ¿qué te da con esta pregunta? Yo creo que son tiempos de mucho cambio de paradigma o maradigma. O sea, ahora es un tiempo de suspenso y lo que me preocupa es si este periodo ventana, este parate, este proceso, estos tiempos de destiempo, de sin tiempo, atemporal, por momentos donde la rueda del hámster se puso en suspenso y fantaseamos otras formas posibles porque nos encontramos con... nos saltó a la cara las cosas que no estaban funcionando o que sentíamos que no funcionaban, ¿no? Con esa maquinaria detenida, a ver si lo caso o no, con esa maquinaria detenida, yo creo que también se abrió el tiempo de imaginar otros sentidos y significados. Quizás no todos, hubo quien le dio para adelante y no se quiso encontrar en esa vulnerabilidad o en esa fragilidad. Pero mi temor es que se vuelva incluso a más distanciamiento por esta lógica de cuidado, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver a abrazarnos, me pregunto? ¿Y cómo? Sin miedo, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que el trabajo en comunidad o con comunidades tiene que ser teniendo en cuenta la salud psicoemocional. O sea, para mí hoy los museos, y acá voy a tomar a una gran admirada, que es Encarna Lago, de Lugo, de la red de museos de Lugo, que ella, y me lo anoté porque en algún momento lo quería decir y ahora no lo encuentro, esto es genial. Pero bueno, la voy a parafrasear. Ella dice que hoy en día, en tiempos de tanta muerte, los museos deben ser arsenales de vida y luz. Entonces, ¿cómo poder aterrizar eso? ¿Cómo nos volvemos, cómo batallamos el malestar, el trauma, el miedo? ¿Cómo podemos empezar justamente a sentir y a generar sentires que hagan de los museos lugares de confianza, pero no porque me distancio, sino cómo poder generar experiencias en donde se pueda hablar de miedo, cómo podemos repensar o ver nuestras colecciones con otros ojos a partir de esta propia experiencia, esta experiencia puntual. ¿Cómo transmutamos? O sea, el virus nos mutó a todos, eso no cabe duda. Todos, de algún modo fuimos alterados o nos forzó a reflexionar o a repensar o a rever qué mundo estamos, qué mundo queremos, qué mundo anhelamos y qué mundo por ahí vuelve peor, como la versión 2, como las segundas partes de la película generalmente son peores. Entonces, bueno, entonces también está empezar a pensar si el museo puede trabajar dimensiones desde sus... ¿Se está por cortar? ¿Te veo la cara o no? Estamos bien todavía. Tenía miedo para ver si me estiro. Pero digo, ¿cómo podemos ver si el museo puede trabajar desde lo emocional, desde la salud, y no digo que se conviertan en espacios de arteterapia, ni mucho menos, pero donde las personas justamente encuentran esa libertad para sentir, para hacer, para decir, para imaginar. ¿Cómo podemos transformarlos, no sé, en yo puedo, yo hago, yo siento? Y después de esta cuareterna, porque ya la cuareterna en muchos lugares es cuareterna, después de esa eternidad
donde perdimos muchos sentidos, pero nos arrojamos a llantos, desconsuelos, momentos de no estoy entendiendo qué está pasando, y creo que eso nos aunó a todos. El tema es, bueno, cuando volvamos, si vamos a tomar cierto aprendizaje de eso, y en esa soledad del confinamiento, incluso es, bueno, quizás volvamos a los museos y esa soledad siga. ¿Cómo lidiamos con ella? ¿Cómo continuamos haciendo comunidad a pesar de? ¿Cómo nos podemos sacar de encima todo este trauma, este distanciamiento físico, pero a su vez con todos los miedos y los temores y las angustias que eso conlleva? Y ahí me pregunto si los museos, tanto para trabajar con sus comunidades externas, pero también con la interna, van a empezar a considerar que en su staff haya psicoterapeutas, trabajadores de la salud. Digo, porque si hay algo que desvarió no fue solo el mundo de lo físico corporal, sino también de otros cuerpos vitales, ¿no? Entonces, ¿qué van a pasar? ¿Qué va a pasar con esos trabajadores que van a tener, iba a decir van a ser forzados, bueno, un poco el capitalismo, ¿no? Pero van a tener que volver a sus puestos de trabajo en recepción. Van a ser casi una oda al plástico, transmitiendo seguridad, que está muy bien, pero ahí lo que me pregunto es, ¿y el miedo de esas personas? Digo, ni hablar los trabajadores de salud, que día a día son esa primer línea que nos enseña que está ahí poniendo el cuerpo, batallando, y que también tuvo muchas bajas, ¿no? Pero alejándonos de ese punto más álgido, ¿qué vamos a hacer en las instituciones con los miedos de los trabajadores ante un potencial contagio? Mira, acá tenemos otra pregunta desde Instagram de Gladys Karina Antunes. Hola, Gladys. Dice, ¿cómo convencer a las autoridades de las instituciones lo importante de compartir ese poder en los museos? Lo importante que los visitantes habiten habilitando sus voces. Hay una frase hermosa que es, yo no pido permiso, en tal caso pido perdón. Ese convencer muchas veces se da a partir de la práctica y de que muchas veces el foco o el ojo de las direcciones está puesta en otra cosa, entonces los departamentos de educación, pese a estar, digo, más desatentos y como más en otro foco, también tienen más libertad. En mi caso particular, yo cuando me devine educador y la ansiedad que me producía recibir los textos de curaduría y decir, pero ¿cómo transmito esto? Ahí un día dije, bueno, ¿y si tuviera un golpe en la cabeza? Y ahí pensé en una visita amnésica, ¿no? De perder toda esa información y preguntarme si la visita pierde sentido o no, o se puede. Eso después devino en una práctica performática muy linda que se llama visita amnésica, en donde, como tú, tengo la cabeza cubierta y después en algún momento empiezo a decir toda la información y los datos mal frente al texto de sala y me lo saco con la cabeza vendada y digo, tuve un golpe, y ahí le pregunto a los visitantes que no, si toda la información que tengo hace a la visita, o si no la tengo, podemos seguir visitando el museo y a partir de qué dimensiones. Y salen unas cosas hermosas, ¿no? Ahí aparece la poética, aparecen los visitantes relajados, relajadas, o sea, soltando, jugando, o sea, ¿por qué la primera infancia o las visitas para niños tienen que ser lúdicas? ¿Por qué no les damos crayones o fibrones a las personas mayores? Digo, ¿por qué segmentar de esa manera? Y ahí es donde creo que la creatividad y la poética museal tiene que ser un ejercicio. O sea, los museos no están dados hoy para siempre. O sea, los museos ni son un lugar, son una energía. El tema es qué hacemos con ella. ¿Qué habilitamos? Porque si no, la pregunta si el museo fuera un lugar es ¿por qué no vienen los visitantes al museo? Que
¿Cada cuántas veces sale una nota en los diarios? Ahora ya no sé cuáles van a ser las notas. Bueno, sí, las notas son, vinieron 11 visitantes al Museo Tamayo. No, o sea, ahora van a hacer el cuento. Volvemos a los viejos vicios, a los viejos hábitos de contar a las personas, de distanciarlas. Entonces, sí, mi sentir museo hoy en día, por momentos es de mucha tristeza, de mucha evocación y nostalgia, y de mucha frustración, pero también, como buen agitador, no quiero dejar de agitar en las direcciones que para mí los museos tienen que ser sociales, tienen que ser eléctricos, tienen que ser contagiosos, y lo voy a decir en pleno contexto de pandemia. Los museos no pueden regirse por la lógica del contagio de salud, sino por la lógica del contagio de vida. Entonces, ahí, o sea, si tanto cuidado nos va a separar, me pregunto, bueno, ¿qué nos vamos a tener que inventar para que la vida siga circulando en nuestros espacios culturales? ¿Qué nos vamos a inventar para que el adentro y el afuera no se desconfíen al desconfinarse? ¿Qué vamos a inventar? ¿Qué museos queremos inventar? Porque creo que podemos seguir inventando museos. Al menos algunas personas dentro de las instituciones. Y ahí retomo la pregunta. Yo no sé si se trata de convencer. Quizás, o sea, en mi caso, yo empecé a hacer sin pedir permiso y después las mismas prácticas. Obviamente que empecé sin tener tanto bagaje de palabra. Fue intuición, acción, vinculación, hacer, llamado telefónico, quieren hacer, podemos ir a visitar. Esa misma sinergia hizo el corpus de prácticas, que hoy puedo incluso hasta defender teoría. O sea, cuando después de un par de, te diría que 1 año y medio de hacer estas prácticas, que se suma Yelén y vamos los dos ahí intuitivamente, y vamos a un encuentro de museología social en Córdoba, ahí fue, ¡ay, hay un marco que nos sostiene! Tenemos de dónde agarrarnos, tenemos teoría que nos sustenta, ¿no? Y eso fue revelador. Pero no para caer de vuelta en el modo teoría que replica e impone, sino como una suerte de lugar para agarrarse, pero para seguir sacudiendo. O sea, yo creo que la museología social en realidad es un acto de sacudir los viejos órdenes para que caigan las cosas que ya no funcionan, o que caigan o que se acomoden, pero que no nos sigan rigiendo al punto de limitar las potencialidades con eso que está ahí afuera, que es la vida, la gente, que tiene visiones, misiones, sentires, que bueno, ahora justamente nos está tocando una peluda, como quien dice, ¿no? Una difícil. Pero bueno, creo que cuando me pongo a hablar de esto, recupero cierta esperanza. Y eso es parte de la oscilación emocional pandémica. De minuto a minuto te puedo pasar de estar ahí predicando por una nueva museología a decir, siento que el mundo ya perdió sentido, ¿no? Pero bueno, creo que estamos todos un poco ahí. Lo bueno es justamente esto que está pasando entre vos y yo, de poder encontrarnos entre yo, vos y quienes nos están escuchando y anotando, escribiendo. En este momento nos estamos salvando. En este momento nos estamos sintiendo. En este momento estamos sabiendo que nos tenemos. Ahí creo que la principal, y me acaba de caer, quizás es poder garantizar museos que contengan, no que tengan, o sea, con tantos contenidos virtuales, en plena pandemia me pregunté, ¿qué contienen esos contenidos? ¿A quién contienen esos contenidos? Y quizás a futuro hay que preguntarse qué contienen los museos y a quién contienen los museos, y por ahí si los museos se dejan contener, o se dejan atravesar, y dejan de... Y se pueden tener como bajar de un escalón y decir, estamos al mismo nivel. ¿Qué pasa? ¿Qué energía nueva se puede generar ahí? Eso es lo que de algún modo fuimos aprendiendo con el área de comunidades del Museo de Arte Moderno. Y logramos como llegar a irradiar a otras áreas.
Pero bueno, las instituciones, viste que son tan complejas y tienen sus tiempos, sus dimes y diretes. Pero bueno, Sus egos, como dijiste tú en los un museos. momento. Pero el área de comunidades del museo continúa, sigue Aye con María y están ahí agitando. Hicieron unos podcasts hermosos, como un glosario de comunidades, términos definidos por las comunidades. Y bueno, ahí yo creo que lo más... Creo que la gran verdad es que no hay verdad, y esto se desnudó con este presente, porque ni siquiera la ciencia hoy te puede tirar la posta, ni te puede decir, bueno, esto es así y asá. Van sobre la marcha y todos vamos acompañando. Entonces, ¿qué más ejemplo que ese para darnos cuenta que sí? O sea, yo no estoy diciendo muera la academia porque es importante y tal, pero ¿nos tiene que regir la experiencia con los visitantes esa verdad? De De todas todas maneras. maneras. Mira, Mira, Germán, Germán, aquí aquí voy voy a a leerte leerte el el último último comentario comentario porque ya porque ya estamos estamos ahora ahora sí sí que al al borde borde de. de, Una y hora es para que poco. alcancemos a Ahora estoy despedirnos, entrando en calor. Sí, sí, mira, mira, aquí aquí un un comentario comentario de de Maya Maya Tafur Tafur dice: dice, es es clave la clave la conciencia conciencia del del equipo equipo del del museo museo sobre sobre los los sentimientos sentimientos que que nos nos atraviesan atraviesan y y aprovechar aprovechar las las posibilidades posibilidades de de los los equipos equipos educativos, educativos, asumir asumir nuestra nuestra curaduría curaduría educativa, educativa, nuestro poder. nuestro poder. Sí, hola Maya, la verdad es que con Maya nos venimos aguantando por WhatsApp, haciendo también mucho coacheo emocional en cómo estás, ¿no? Desde Colombia a México. Pero esto de curaduría educativa, ¿por qué o sea, y hablo del Museo de Arte exclusivamente, pero podemos ir al de Ciencia o al de Historia con los historiadores, ¿no? O sea, ¿quién impone? O sea, ahí podemos hablar de los rangos de poder dentro del museo y eso también se refleja en la cuestión salarial. Un curador no gana igual que un educador. ¿Por qué? Sí, y ahí retomo el concepto de curaduría de visitantes o de públicos o curaduría de personas. ¿Qué mejor que curar personas? ¿Mm? Hermoso. De De todas todas maneras, maneras, estamos estamos total y total y absolutamente de absolutamente de acuerdo. acuerdo. Siempre Siempre el el rol rol del del educador educador ha ha sido sido bastante mirado menos cuando bastante es lo menos cuando es lo fundamental. fundamental. Nos quedan Nos quedan 26 26 segundos. Germán, segundos. despídete de Germán, Instagram. Sí, despide de Seguimos por acá Instagram. para Seguimos por despedirnos acá para finalmente. despedirnos Así que finalmente. Así les que dejo a Germán les dejo a con sus Germán con últimas sus últimas palabras. palabras. y retomo, Una retomo cuenta la de de Maya, Instagram y seguimos por acá. la de asumir nuestro poder. Sí, yo creo que tenemos que sublevarnos también a los modos más tradicionales, con mucho respeto y amor, pero la sublevación pedagógica es un hecho. Vale, seguimos por acá, Germán, entonces, y bueno, ya Y ahora, en 1 hora y 5 minutos de transmisión ha estado maravillosamente participativa hoy toda la comunidad de museos en cuarentena. Y nada, Germán, quería, bueno, agradecerte en primer lugar, compartir tu experiencia, tus reflexiones, siempre tan interesantes y asertivas con respecto a esta situación y además a tu concepción de lo que debería hacer este museo diverso, humano, afectivo. Así que quería darte unos minutos para que pudieses despedirte de aquí de la gente, obviamente con unas reflexiones finales y luego les comento sobre nuestra próxima sesión de museos en cuarentena, ya la 24. bueno, yo aquí a diferencia de Instagram, no sé si hay personas o no escuchando, no me logro dar cuenta si hay foro o no. Sí, hay Pero supongo. forito. Sí. Mira, voy a divagar un poco que también hay que darle lugar a ese fluir menos controlado. Creo que eso también es parte de poder encontrar otros modos. Quizás más creativos, menos contenidos, menos pensados, menos racionalizados y más sentidos. Yo hace unos años atrás, leyendo a Gianni Rodari con su gramática de la fantasía, ¿no? Él tiene un ejercicio con un concepto que es el binomio fantástico. Unir dos objetos, cosas, dimensiones que no se tocan,
juntarlas y crear una historia a partir de eso. Entonces yo puedo tener una lapicera y un vaso y a partir de eso puedo tomar tinta o escribir con las aguas. Desconozco, ¿no? O sea, ahí cada cual en esa... Y a mí esa idea de aunar dos cosas tan disímiles me empezó a preguntar, bueno, ¿con qué aunaría el museo? ¿Con qué dimensión? Y empecé, a partir de estas prácticas, a tímidamente asociarlo con lo humano, hablar del museo humano. Y cada vez cobró más fuerza. Una fuerza que como la humanidad a veces tambalea, a veces se potencia, a veces se encuentra y a veces se pierde. Pero hay algo en esta búsqueda de humanizar las instituciones, de hacer una gestión cultural inclusiva y entendiendo la inclusión no como una cajita de pertenencia, sino como la transformación total de lo conocido para que todas las personas puedan coexistir. Y ya ni sé si en igualdad de condiciones, pero en condiciones de posibilidad. Entonces, ahí es donde, incluso cuando más perdido me siento por esta oscilación emocional, incluso cuando digo, como me encuentro como migrante freelance en otro país, vuelvo a eso, es mi brújula. O sea, pensar que aún, pese a todo lo que estamos viviendo, se pueden hacer instituciones más humanas, con otros parámetros y no tan regidas por modos que ya no sé si tienen tanto sentido. O al menos para un gran, o sea, estamos en una época de tantos cambios que me pregunto, bueno, ¿vamos a ser agentes de cambio o nos vamos a seguir resistiendo? Bueno, ahí cada cual va a tomar su lugar según el poder que tenga, según su concepción de poder que tenga. Es más lindo compartirlo. O que nos lo quiten si alguna vez lo tuvimos. O que nos lo enseñen, no sé. Y quizás ya simplemente se trata de no pensar en esa idea de poder vertical y tal, de yo lo tengo, te lo paso y tal, sino justamente pensar en otras márgenes, otras dinámicas, quizás más utópicas, pero no por eso menos posibles, de coexistencia, de transmisión, de encuentro, de potencia. Y la verdad es que cada vez que me dicen, bueno, ¿qué es el museo humano? Siempre digo algo distinto, pero bueno, ¿cómo definir lo humano, no? Y quizás eso haría de los museos con su propia identidad, con sus propias búsquedas, en una época de tanto protocolo, quizás desprotocolarizar o desprotocolarizar otros aspectos que tengan que ver más con la creación, con la potencia de la identidad del ser, sea algo que aún sea una cuota pendiente para muchos y no por eso vamos a dejar de. Así que divagué, no hay punto final acá, así que vos cortame cuando quieras. Voy a tirar, claro, la pantalla a negro ahora en este preciso momento, Germán. No, se agradece muchísimo y bueno, igual te quería compartir, o sea, yo creo que esto también te va a llenar de buenos sentimientos antes de que te vayas. Creo que va a ser muy potente. Mira, te voy a compartir saludos de la gente que estuvo por esta plataforma. Encarna, a quien, claro, parafraseaste hace un momento, ahí está, imagínate, deben ser las 2 de la mañana ahí en... Estamos desveladas con él. Saludos a su perrito. También, bueno, tenemos saludos desde México. Mira. Paola, exactamente. También Paola desde México. Hemos tenido una súper buena transmisión. Mucha gente participando. Acá, espera, dame un momento. Después puedo ver esto. Ay, Paola. Sí, pues está Eduardo Ribota también. Así que Marcando tenemos desde técnica, Chile. Lo amo. Oye, a todo esto, Eduardo Ribota el otro día subió un post muy interesante que se transformó en un pitonizo de post-pandémico. Así sí. Que después quizás en otro encuentro, lo vamos a seguir hablando ahí en las redes sociales. Pero tú ya le avisaste a toda la audiencia que esta tarifa, les va a llegar la cuenta de este espacio, la tarifa, por participar, claro. Que ahora
privado. Exactamente, por la reproducción. Así que tengan ojo con eso. Va a llegarle efectivamente ahí la cuenta a su, a su correo electrónico. Así que eso, sin más que decir, ya divagando un poco también junto contigo. Un abrazo del Leo, me lleva acá de Chile igual. Y ya pasaditos, pero muy entretenida la conversa, Germán. Quería, bueno, agradecerte y despedirme de ti, también de todas y todos y todas quienes se conectaron esta semana. Tuvimos una muy buena transmisión. Y la próxima también, bueno, el lunes les voy a tener sorpresas, se les voy a dar spoiler y nos vamos nuevamente a Colombia. Así que eso, nos vemos el próximo miércoles, ya Museos en Cuarentena 24. Así que les mando un gran abrazo a todas y todos y nos vemos. Gracias. Bye. Chao.